De las predicaciones de Filipenses. La semana pasada hubo un pequeño paréntesis, aunque entiendo que la predicación versó sobre el capítulo 4 de Filipenses, pero vamos a retomar este orden, vamos a tomar el orden que veníamos haciendo. Hemos predicado un poco de la introducción, del contexto, de por qué razón se escribió esta carta, o el apóstol escribió. Hemos hablado también un poco del contexto, sobre todo el contexto histórico narrado en Hechos del viaje del apóstol Pablo a esta ciudad de Filipos, y hemos pues establecido un contexto necesario y hoy absolutamente necesario para la predicación de hoy y para las predicaciones que vienen. No podemos tener una carta o el conocimiento completo de la carta si no tenemos bien contextualizado el momento en que se escribe, a quién se escribe y por qué se escribe y en qué circunstancias se escriben. Hemos dejado claro que el apóstol está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel, desde sus prisiones, en un encarcelamiento aparentemente un arraigo domiciliario, una cosa semejante a estas, en una espera de una condena, de una declaración que el gobierno romano tiene que hacer por él, en una situación adversa, estando preso, y notamos que el apóstol Pablo ha derrochado una actitud maravillosa de gozo en medio de una situación tan compleja de estar encarcelado. No es agradable para nadie estar en la cárcel, y él ha escrito una carta en donde por lo menos 16 veces de manera implícita o explícita la expresión de gozo está en este texto. Nos queda claro que el apóstol está gozoso en medio de sus cárceles, en medio de sus prisiones. Nos queda muy claro. Él mismo lo ha dicho. Considera el apóstol a esta iglesia, la considera como una iglesia a la que ama profundamente, una iglesia que ha entendido el secreto de la felicidad, que tiene que ver con gozarse en el Señor, cualquiera sea su condición, como lo hemos repetido en algunas otras ocasiones. Nos ha venido bien esta carta porque necesitamos en este tiempo de tanta controversia, de tanto problema, de tantos asuntos. Nos cae bien esta carta para poder encontrar las maneras en cómo podemos nosotros, igual que el apóstol, estar gozosos cualquiera que sea nuestra situación, que por cierto hemos dicho es un mandato: regocijaos en el Señor siempre. Él dijo otra vez, les digo, regocijaos. Entonces nos gozamos en el Señor, sea cual sea nuestra situación. Revisamos la introducción, el saludo doctrinal del apóstol Pablo, y sabemos que está dirigido a la iglesia, porque está dirigido a todos los santos en Cristo, y hablábamos de que esta carta es pues no excluyente pero incluyente, y ahora lo vamos a ver un poco más adelante también. Es una carta pues que está dirigida a miembros de la iglesia, a regenerados, gente que ha entendido el evangelio, gente que sabe que es creyente, que Jesucristo muere en su corazón y que han sido santificados, que han sido apartados y que tienen esta declaración de santos. Fueron apartados del mundo para Dios. Y les extiende el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después del saludo del que ya hablamos hace 15 días, ahora viene pues el inicio, el contenido de la carta, que es muy importante. El apóstol empieza con una oración. No es común, pero ahora empieza con una oración dando gracias al Señor, una oración de acción de gracias a favor de los filipenses. Nos queda muy claro que esta oración que él hace, la hace a una iglesia que ama entrañablemente, una iglesia que ha mostrado para con Pablo un afecto de tal manera que él entonces empieza esta carta con una oración maravillosa que nos va a dilatar de 3 a 4 sermones esta oración solamente para poder distinguir con claridad el contenido de la oración. Nos queda claro que él ama profundamente a la iglesia por lo que dice el versículo 8 de esta sección. Como ustedes pudieron notar, en el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él prodiga amor a una iglesia que ha sido una iglesia maravillosa para con el apóstol Pablo. Hemos hablado ya de algunas cosas que esta iglesia le ha dado y que ha quedado expresado en su propia carta y en algunos otros documentos, como la iglesia incluso ha provisto
para las necesidades del apóstol. Es una iglesia, pues, a la que ama profundamente. La expresión que utiliza y que estudiaremos dentro de unos 15 días es el entrañable amor de Jesucristo, ¿no? Es decir, le ama Pablo a la iglesia con todo su ser en el sentido estricto de la palabra. Pero entonces empieza con esta oración a esta iglesia que ama mucho, y vamos a distinguir hoy solamente una de dos cosas que son muy, muy importantes. Es notorio, pues, que el apóstol empiece a escribirle esta carta a esta iglesia con una oración. Él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Algo que queda claro es que el apóstol tiene en su mente a esta iglesia, y que cada que se acuerda, cada que viene a su mente la iglesia, ora. Esto nos habla de una oración constante. La oración que vamos a tener nosotros, que vamos a estudiar ahora nosotros, no es una oración de un momento y ya. Nos está dando el apóstol Pablo cómo está su oración constante, una oración permanente en el sentido de que cada que se acuerda de los filipenses, ora esta oración o algo parecido. No es como que esta oración fue una vez y ya, sino que con mucha frecuencia, cada que se acuerda, ora. Viene a mi mente que cuando algunos de nosotros estamos en alguna situación difícil, estoy seguro que muchos de nosotros oramos cada que nos acordamos de alguien. Expresamos cosas como esta: hermano, cuando me acuerdo de ti, oro al Señor. Y normalmente oramos la misma oración hasta que nos cambien las condiciones o las situaciones. El apóstol Pablo, pues, cada que se acuerda de la iglesia, está orando, ora con mucha frecuencia cada que se acuerda de ellos, dice él, siempre en todas mis oraciones, y ora haciendo un ruego, y el ruego es, dice él, rogando con gozo por todos vosotros. El ruego con gozo es significativo, porque el apóstol está, insisto, en una condición de gozo, rogando con gozo. Tendríamos que empezar como que a preguntarle al texto. Una situación interesante desde el punto de vista del análisis del texto es hacerle preguntas al texto, ¿no? Es una buena costumbre que valdría la pena retomar, es preguntarle al texto. Le preguntaríamos al texto cuál es el contenido de su oración con gozo, ¿no? Si él dice: estoy siempre en mis oraciones rogando con gozo. Pero ¿qué es lo que te provoca orar con este gozo? ¿Qué es lo que te provoca tanto gozo para que estés orando constantemente por estos filipenses? Y esta respuesta nos da a nosotros una orientación para conocer un poco más el corazón de la iglesia de Filipos. La respuesta a la pregunta: ¿por qué oras con tanto gozo para esta iglesia? ¿Cuál es el motivo del gozo para orar por esta iglesia? Las respuestas nos hablan del corazón de la iglesia en Filipos. Cuando vemos este texto, nosotros hemos de notar que hay dos razones por las que ora con tanto gozo. Una es la razón inmediata, que es la que vamos a predicar hoy, que está en el versículo 5, y la otra es la razón remota, que vamos a predicar de ella hasta la próxima semana. De tal manera que hoy solamente hablaremos del versículo 5, la siguiente semana hablaremos del versículo 6. La razón inmediata está escrita en el 5, en donde dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta es la razón de gozo de inmediato, por la comunión que tienen ustedes en el Evangelio. Y la razón remota de su gozo es que estos creyentes están persuadidos de que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí, particularmente, la próxima semana tendremos que tocar el tema de la perseverancia de los santos. Salvo una vez, salvos por siempre. Pero eso será para la próxima semana. Hoy centramos nuestra atención y escuchamos el corazón de la iglesia de Filipos en esta oración que el apóstol hace. Está gozoso Pablo, muy gozoso, y ora gozoso delante del Señor y ruega por ellos. Y entonces dijimos que la razón de su gozo y de la oración gozosa de inmediato, la razón inmediata, tiene que ver con algo que está sucediendo al interior de la iglesia. Nosotros
nosotros podemos pasar por alto las expresiones, pero vale la pena que nos acerquemos un poco más en el sentir de la carta. Como cuando leemos una carta de un ser muy, muy amado, casi cada palabra, casi cada frase, la sintaxis de la carta nos anima, nos habla de cómo es el estado de ánimo de quien la está escribiendo y nos dice un poco de la persona que escribe y de nosotros mismos. El apóstol está derramando su corazón en oración delante del Señor por esta iglesia, pero hay una razón inmediata, una razón que nos habla de la condición en la que se encuentra la iglesia en Filipos. Al descubrir esta condición en la que se encuentra, tenemos nosotros que aprender de esta iglesia cómo debemos vivir nosotros también una situación como la que vive la iglesia en Filipos. ¿Insistimos? Si queremos imitar a una iglesia, esta es a la que queremos parecernos. Sin lugar a dudas, esta, quizá la de Berea, ¿no? Serían iglesias a las que nos quisiéramos parecer. Pero, ¿cuál es esta razón de gozo que tiene el apóstol? Él utiliza una expresión que nosotros conocemos muy bien, que es koinonía, ¿no? ¿No es cierto? La palabra koinonía, muchas iglesias la utilizan para fiestas, ¿no? Yo recuerdo en la iglesia donde estuve, se decía, hermanos, va a haber koinonía, y no había otra cosa más que comida, ¿no? Es decir, la koinonía es, vamos a comer juntos. No hay duda. Tiene que ver con esto también. La koinonía tiene que ver con la comida. La traducción de esta palabra koinonía a nuestro idioma en español se traduce de una manera que tiene un poco más de profundidad, o por lo menos le damos un poco más de profundidad, que es comunión. Cuando hablamos de koinonía, estamos hablando nosotros de comunión. La palabra comunión aquí entonces en el idioma original es koinonía, ¿no? Cuando decimos koinonía, estamos hablando de comunión. Así que el apóstol está diciendo que está gozoso, llora al Señor dando gracias y poniendo su oración, su ruego con gozo por la comunión que tienen ellos. Esto habla pues de la iglesia. No hay una queja aquí, no hay una llamada de atención. No está pidiendo y no está rogando el apóstol al Señor diciendo, Señor, por favor, ten piedad de esta iglesia tan problemática, ¿no? No está diciendo, esta iglesia tan dividida o esta iglesia tan confusa. Está hablando con gozo, rogando al Señor porque ha descubierto, ha percibido, ha vivido la comunión que hay entre ellos. Dice el apóstol, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Qué importante pues entonces es la comunión. Hay una acción de gracias por la comunión que tiene la iglesia. Es una comunión de gracia. Por supuesto, no estamos hablando de que es una comunión platónica, natural, de manufactura humana. No es una comunión en donde todos nos hemos puesto de acuerdo en algo. Cuando hablamos de una comunión, estamos hablando de que estamos en un mismo sentir, ¿no es cierto? Pensamos igual, hablamos igual, creemos igual, estamos unidos en comunión. Cuando una persona no está en comunión con otra, es porque piensa de manera diferente que la otra. No hay comunión, no hay manera de coincidir. Pero cuando se habla de una comunión dentro de la iglesia de Cristo, estamos hablando de que estamos en el mismo canal, hablamos lo mismo, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Y lo que la iglesia en Filipos estaba experimentando es que ellos tenían comunión, una comunión muy, muy especial. Insisto, no es una comunión como el mundo la ofrece. No es que todos nos pusimos de acuerdo para irle a un mismo equipo de fútbol. No es porque todos estemos de acuerdo en irle al mismo equipo de fútbol americano, que por cierto, y todos tienen que venir aquí y no tienen que quedarse en casa a ver esa cosa del fútbol americano, ¿no? La comunión no tiene que ver pues con ponernos de acuerdo en un partido político. Ni siquiera ponernos de acuerdo en cómo creemos nosotros que convivamos unos con otros. La comunión que hay entre nosotros trasciende las relaciones humanas. La comunión entre nosotros y la comunión entre los filipenses iba más allá de un simple ponerse de acuerdo. Es una comunión, o era una comunión efectuada soberanamente por Jesucristo. Y viene como don del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. La comunión que nosotros tenemos es una comunión centrada en Jesucristo, dada por el Espíritu Santo.
Más adelante en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 1, nos habla de la comunión del Espíritu. Usted recordará que el texto dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, etc. Estamos hablando de la comunión en el Espíritu. Así que lo que Pablo ora con gozo, ruega con gozo al Señor, es porque hay una comunión. Y la comunión está centrada en Cristo. Hay una verdad encerrada en esto, y es esta: no pudiéramos tener una comunión entre nosotros, cristiana saludable, si no tenemos primero una comunión con Cristo. Cuando pensamos en este tipo de cosas, ¿no?, en la comunión, si la iglesia no tiene una comunión, no está unida, no está en un mismo sentir con Cristo, la comunión entre nosotros no sirve para nada. Si la comunión con Cristo no está bien, la comunión entre nosotros es mera relación. Para que la comunión con la iglesia entre nosotros sea efectiva, sea de bendición, traiga los frutos que debe de traer, debe haber primero una buena comunicación, una buena comunión con Cristo. Eso le dijo el apóstol, pues, ya como leímos a los Corintios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. No hay manera de que nosotros podamos tener una comunión buena entre nosotros si nuestra comunión con Cristo no está alineada. La comunión que tenemos que tener con Cristo tiene que ser tan íntima que traiga como resultado una comunión muy buena entre nosotros. De otra manera es imposible. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, como dice el apóstol, y andamos en tinieblas, hacemos las obras del mundo, nos peleamos entre nosotros, no entendemos nuestra tarea como iglesia en el mundo. Si no hay una buena comunión entre nosotros, es porque no hay una buena comunión con Cristo. Pero tenemos la capacidad de decir, tengo una buena comunión con Cristo, cuando es posible que no la tengamos. Pero el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que tiene una muy buena comunión entre ellos y tiene una buena comunión con Jesucristo. ¿Y cómo lo sé? Porque el apóstol dice, por vuestra comunión en el Evangelio. En el Evangelio. Yo voy a morir por usted si juntos combatimos por el Evangelio. No voy a morir con usted si le va un equipo de fútbol diferente al mío. Esa comunión no me interesa. No voy a morir por usted si tiene un partido político diferente al mío, pero sí moriremos juntos si tenemos una comunión en el Evangelio, si creemos en el mismo Dios, si proclamamos la misma verdad, si anunciamos al mismo Cristo, si anunciamos al mundo las verdades bíblicas, si nosotros estamos unidos en el Evangelio, tenemos comunión unos con otros. El Evangelio es el central en nuestra vida. Y cuando hablo de Evangelio, no estoy hablando de 4 libros de la Biblia, estoy hablando de 66 libros de la Biblia. Cuando hablo del Evangelio, estoy hablando de Jesucristo central en la revelación especial. Cuando hablamos de comunión en el Evangelio, es la comunión que tenemos todos centrados en lo que la Biblia dice que debemos de ser y hacer. Y el apóstol gozoso está rogando por la comunión que tienen aquellos en el Evangelio. Y cómo no, esta iglesia ha sido una iglesia fiel. Ha sido una iglesia entendida. Ha recibido el Evangelio con toda solicitud. ¡Qué iglesia tan hermosa! Debemos ser así. Debemos buscar este estándar alto y ser nosotros una iglesia en donde seamos una iglesia que tenemos una comunión en el Evangelio. Y déjeme decir algo un poco más arriesgado. Nosotros no tenemos una comunión denominacional. No nos hace tener un frente común ser presbiterianos. Qué bueno que lo somos. No nos hace un frente común ser una iglesia presbiteriana reformada. Qué bueno que lo somos.
El frente común que tenemos es la comunión en el Evangelio, que creemos que la Iglesia Presbiteriana Reformada tiene. Pero esto es lo que nos hace tener una fe común. La comunión en el Evangelio. Y luego el apóstol dice, desde el primer día hasta ahora. Imagínense el contenido de su oración. Ruego con gozo por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Y cuánto dura la comunión del Evangelio? Desde el primer día, dice él, hasta ahora. Lo que han demostrado permanentemente al paso del tiempo desde que los fui a visitar hasta ahorita. No ha menguado la comunión en el Evangelio entre ustedes. Ha sido evidente desde el primer día hasta ahora. ¿Cuándo es el primer día? ¿A partir de qué momento estamos hablando de que su comunión es en el Evangelio? ¿Sabe desde cuándo? Cuando el apóstol Pablo recibe el llamado del varón macedonio en Troas y va a cruzar el mar Egeo y se va a Europa y va a llegar a Anfípolis, Apolonia. Bueno, antes de Anfípolis, Apolonia va a llegar a Seleucia y luego llega a Filipos y se encuentra con Lidia. ¿Se acuerda usted? La vendedora de púrpura. Y le predica el Evangelio. Y cree en el Evangelio. Y los lleva a su casa. Empieza una iglesia cristiana. Por eso es importante el contexto. Pero no solamente con ella, sino que el primer día el Evangelio inició allá, la predicación fue dada y empieza esta iglesia con Lidia y con el hombre que no sabemos cómo se llama, pero que le hemos llamado el carcelero de Filipos. Aquel que experimentó ese temblor cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel y que se iba a quitar la vida y que Pablo le dice que no se la quite. Aquel que lleva a ellos a su casa, que son lavadas las heridas de Pablo y de Silas y que reciben ellos la palabra de verdad. Este hombre que va a bautizar a toda su familia, que creyó en el Jesucristo y fue salvo él y toda su casa. El Evangelio proclamado, no hay duda que el primer día el Evangelio empezó allá en Filipos con Lidia en su casa, con el carcelero de Filipos y creció considerablemente. Y que durante todo este tiempo, aún y con los problemas que había en la ciudad, el Evangelio permaneció. La comunión entre ellos prevaleció. Quizá el clímax de esta iglesia fue cuando Epafrodito estaba muy enfermo y arriesgó su vida para ser intermediario entre la iglesia y Pablo. Pero han permanecido fieles. Han estado en comunión constantemente en el Evangelio. Nada y nadie podía deshacer la comunión que tenían estos hombres y esta iglesia para con el Señor Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, como iglesia cristiana, como iglesia Dios es amor, tenemos que tener comunión en el Evangelio. No busquemos de ninguna manera que la comunión entre nosotros sea una comunión humana, sea una comunión efímera, sea una comunión construida por nosotros. Que sea una comunión en el Evangelio. Una koinonía que no solamente nos invite a comer, sino que nos invite a defender y enarbolar la bandera de la verdad en Cristo Jesús. La comunión en el Evangelio es por lo que el apóstol con gozo ruega al Señor. Y no hay duda, esta iglesia permaneció fiel y fue una iglesia ejemplo porque se mantuvo la comunión en el Evangelio. El apóstol oró porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, con gozo. ¿Cómo no va a dar gozo que una iglesia esté en la comunión del Evangelio? Vamos a orar.